Quería hablar un poco acerca de la travesía que muchas veces los cristianos tenemos que abordar en este andar en el andar por esta vida. Y cuando la persona tiene un acercamiento inicial acerca del Evangelio y de la palabra de Dios, hay una realidad con respecto a todo esto. Generalmente la gente o el pecador, porque todos somos pecadores, el pecador no se acerca a Dios porque un día dice, bueno, me cansé de ser pecador y ahora voy a comenzar a buscar a Dios. Es muy difícil que eso se dé de esa forma. Generalmente estoy hablando de cuando la gente realmente encuentra lo que es el camino de salvación a través de Cristo. No estoy hablando de la persona religiosa que ha sido criada en un dogma o que se acerca a una liturgia para darle sentido a su vida. No estoy hablando de eso, porque eso es un engaño religioso. Estoy hablando de las personas que realmente se acercan a Dios porque han sido confrontadas con lo que es el mensaje de salvación, de una forma o de otra. Entonces, cuando la gente se acerca al Evangelio, o cuando la gente se acerca a Cristo, algo sucede en la vida de esa persona. Hay algo que hace fractura en su vida y por eso es que la persona es motivada a buscar respuesta en Dios. Muchos equivocadamente buscan respuesta en todos lados y también caen en muchos agujeros a causa de eso. Pero me refiero cuando realmente la gente es impulsada a buscar a Dios para realmente encontrar a Dios. Hay un punto de fractura, hay como una especie de antes y después en donde la persona comienza a buscar a Dios, por el motivo que sea. Y la persona tiene un acercamiento inicial y comienza a recibir y a nutrirse de lo que es esa vida que viene del cielo. Comienza a recibir parte de esos poderes del siglo venidero. Y eso se vuelve algo agradable. La persona vive eso como algo agradable porque la persona dice, caramba, yo no sabía que todo esto existía. Yo ignoraba acerca de todas estas cosas. Y la persona tiene ese acercamiento inicial, donde parece que comienza a ver la vida en colores, y la persona está en ese primer amor en donde ha encontrado a Cristo en su vida. Pero, ¿qué pasa cuando la persona, o sea, el cristiano, efectivamente cristiano, porque actualmente todo el mundo, o prácticamente mucha gente, se autodenomina como cristiano, porque es como si se le preguntara a alguien de repente, dígame, ¿usted es cristiano? Y la persona responde, por supuesto, ¿usted qué se piensa que soy un perro? ¿Qué es un cristiano realmente? Bueno, un cristiano es el que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano. Usted tiene un dogma, una religión, ha sido criado dentro de una formación religiosa, una formación cristiana, una educación cristiana, si se le puede llamar así, pero cristiano realmente es el que nace de nuevo. Ahora, ¿cómo transita esa nueva creación por este mundo? Bueno, hay un peligro que ese nuevo cristiano tiene, en donde se puede extraviar también. Eso es algo que realmente se da. Mucha gente parece que nace, pero después se extravía. Y la Escritura dice que si retenemos hasta el fin la esperanza del Evangelio, seremos salvos. Si retenemos hasta el fin. Y hay un montón de peligros y situaciones que atentan contra la vida del creyente. Y muchos caen en muchos agujeros por desconocimiento y por ignorancia. La Escritura dice que si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se la va a arreglar para conducirlo para que usted transite por el camino verdadero. Ahora, hay peligros en ese camino, por supuesto que hay peligros, grandes peligros. Pero quería referirme concretamente a la madurez del creyente, porque no todos los creyentes son maduros. Algunos parece que siguen con una especie de infantilismo,
que se hace como perpetuo, en donde mes tras mes y año tras año siguen en ese estado de infantilismo, en donde ver el Evangelio como una respuesta a las necesidades biológicas y quizás hasta sentimentales, pero no, parece que no quieren meterse o no, parece que no encontraron ese camino, en esa corriente del Espíritu. Entonces ese creyente, sus días se perpetúan en un estado carnal en donde ese creyente no tiene una firmeza dentro de lo que es el Evangelio. Y ese estado carnal se puede prolongar durante muchos años, porque no todos son los que maduran. Algunos se quedan como en ese estado inicial en donde piensan de que Dios es como una especie de dador de dádivas que está para complacerlos en sus caprichos y en sus necesidades básicas y biológicas. Y por supuesto que Dios es dador, porque Dios le agrada ser dadivoso. Pero Dios lo que quiere es que el creyente madure. Eso es lo que busca Dios. Porque si usted no entra en ese proceso de maduración, usted no puede ser una columna dentro de lo que es el Evangelio. Más allá del cargo que ocupe, si ocupa cargo o no ocupa, si fue llamado para predicador o no, porque Dios reparte los dones como Él quiere y coloca a sus miembros como Él quiere dentro del cuerpo. Pero más allá de todo eso, hay columnas dentro del Evangelio. Pero para ser columna hay que madurar. Si la persona no madura, no puede ser columna dentro del Evangelio. ¿Y qué sucede? Yo veo muchos creyentes, entre comillas, que parece que vivieran como una especie de mundo de colores, en donde parece que el Evangelio fuese algo así como una especie como de isla de la fantasía, porque uno no ve que hay un proceso de maduración en ellos. Por eso es que cuando brevemente se los introduce en algún horno ardiendo, enseguida se fracturan, enseguida se quiebran, porque no han aprendido a tener raíces dentro del Evangelio. Ese tipo de creyentes solamente funciona en un ambiente ideal, porque cuando se los lanza al campo de batalla, no saben cómo reaccionar, porque no hay una conexión con lo que es la madurez del Evangelio. Quería hablar concretamente de el pasaje del apóstol Juan por la isla de Patmos. Todos nosotros pasamos por lo que es, todos los que entramos en un proceso de maduración, tarde o temprano entramos en lo que es la isla de Patmos. La isla de Patmos es un lugar donde hay una desolación, donde hay tinieblas, y no tinieblas precisamente porque la persona ande en pecado. Es que a veces el creyente es introducido en un reino de las tinieblas, y ahí el creyente es probado. Cuando el creyente se acerca a Cristo y recibe esas primeras gotas de la nueva vida, eso genera una satisfacción enorme en lo que es el interior del creyente. Pero ¿qué pasa cuando a ese creyente se le comienza a introducir en lo que son las cavernas oscuras de Patmos? Bueno, ese es un descubrimiento. Es un descubrimiento que el creyente hace. Porque en la isla de Patmos no hay sol que brille. Hay desolación, hay tribulación. Y parece que la esperanza, por momentos parece que se muere. El creyente cuando entra a la isla de Patmos se turba. Hay un desconcierto en su interior, porque no entiende ese proceso inicial. Cuando el creyente entra y sale por Patmos varias veces, es que comienza a entender lo que es el proceso de estar en Patmos. En el primer encuentro con la isla de Patmos, es uno de los encuentros, yo le diría más desconcertantes y más confusos para lo que es el creyente. Y fíjese la conexión que hay entre lo que Cristo le dice a Juan en la isla de Patmos, y le dice que, capítulo 1 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, capítulo 1, versículo 17,
Y le dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. ¿Recuerda ese pasaje donde dice, con la sombra de mi mano te cubrí? No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y, saltando a lo que es el capítulo 2, en el mensaje a Esmirna, capítulo 2, versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y de aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay un paralelismo entre el mensaje que se le da a Juan en la isla de Patmos y el mensaje a Esmirna. En otra oportunidad les comenté de que el apóstol Juan, si bien forma parte de lo que es la iglesia de Éfeso, también forma parte de lo que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, si bien es una iglesia como las otras, que corresponde a un concreto periodo de la historia, también es, en cierta forma, es lo que le sucede al creyente que entra en ese proceso de maduración. Porque es necesario pasar por lo que es esa caverna llamada Patmos. Porque en esa caverna es cuando el creyente comienza a confiar en las promesas de Dios. Cuando el creyente saca los ojos de sí mismo y de lo que son sus recursos, porque a veces los recursos no están, y sin embargo Dios nos habla como si tuviéramos un gran recurso en la mano, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En una oportunidad estaba haciendo un trámite en un lugar y había una mujer que son esta clase de personas que piensan que mediante el conocimiento pueden tener todas las situaciones de su vida bajo control, con los famosos, con el famoso material de autoayuda, que mucha gente se aferra a ese tipo de cosas como si tuvieran el oro del cielo. Yo no digo que eso no sirva para nada, pero todo material de autoayuda se sustenta en un sustrato. Si el sustrato no está, ese material de autoayuda no tiene poder ninguno. Porque usted no puede sacar recursos donde no lo hay. Entonces esta mujer le decía a otra que, bueno, si tú te caes 1000 veces te tienes que levantar. Y yo decía, pobre mujer, todavía no se enteró de que hay situaciones en donde la gente no se va a levantar. Y aunque suene pesimista, parece que sonara como pesimista, ¿no? Como un discurso de pesimismo, realmente es así. Si usted es dado a la autoayuda y a los mensajes de desarrollo personal, tenga por cierto de que si la plataforma y las circunstancias son cero, usted jamás se va a levantar. Porque usted necesita pararse sobre un sustrato. Si las posibilidades son cero, la persona no se va a levantar jamás. Porque no se puede ir en contra de la realidad. Ahora, el Evangelio es diferente, porque muchas veces Dios nos habla desde no habiendo recursos. Por eso es que el Evangelio es diferente. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando Cristo le dice a una de las hermanas de Lázaro, y le dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay situaciones
como el de la isla de Patmos, en donde el creyente parece que literalmente se estuviera muriendo o está muerto. Y Dios no necesita que uno tenga como una especie de sensación de estar vivo para declararnos que estamos vivos, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que Cristo le dice a Juan y a la iglesia de Esmirna de que en el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, que es exactamente lo mismo que Cristo le dice al apóstol Juan. En el versículo 18 del capítulo 1, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y esa sensación de muerte que el creyente no entiende, que muchas veces tiene, y no es precisamente porque el creyente se haya metido en problemas de pecado, esa sensación de muerte muchas veces invade al creyente. Y el creyente, cuando es abordado por todo eso, no entiende ese proceso. Cuando Dios nos coloca en ese lugar llamado Patmos, hay una transformación en el creyente, porque hay algo que muere en el creyente para que otra cosa viva. Cuando el creyente es introducido en la isla de Patmos, muere a lo que es la carne, para que el espíritu pueda vivir. Hay gente que no entiende esto, y le parece que el Evangelio, que el transitar en el camino del Evangelio, es como una especie de fiesta, ¿no? como un festín diario que la gente se da, y no entienden de que para que haya un proceso de maduración, el creyente tiene que ser probado. El creyente es probado con fuego y con agua. Son situaciones extremas en donde el creyente es probado. Porque si el creyente no es probado, el creyente no madura. Y se queda en ese estado de infantilidad. Y ese estado de infantilidad se prolonga durante incluso años. Y esta institución llamada iglesia está plagada de infantiles. Todos pasamos por ese proceso. Pero hay otro sector de creyentes carnales que no tienen la vida del espíritu, que son sensuales, que parece que su cristianismo fuera como una especie de carnaval, porque ni siquiera de lejos pueden entender esto. Y hay como una especie de confusión entre un creyente, entre comillas, carnal, y un creyente que es carnal también, pero ha entrado en ese proceso de madurar en la fe. Cuando uno los ve, inicialmente parece que fuesen muy similares, pero mediante las pruebas, las evidencias de la vida que ha sido plantada en ese creyente, en el verdadero, comienzan a manifestarse. Por eso el pasaje por la isla de Patmos es un pasaje de madurez, en donde el creyente comienza a entender quién es Cristo realmente. Recuerde que Él tiene las llaves y el poder para sacarlo de donde sea. Los saludo en el nombre de Cristo y nos encontraremos en la próxima, si Dios quiere.